y una mañana al igual de frío, 6 grados bajo cero la temperatura actual. Una jornada con nieve también en Perito Moreno, la humedad del 87%. Y el viento sopla desde el sudeste, en este caso a 18 kilómetros por hora. Las precipitaciones, la nieve que se presentaría o que se presenta en esta jornada lo hará al menos hasta ahora del mediodía allí en la capital arqueológica de Santa Cruz, que también se cubre de blanco manto. ¿Qué más tengo para contarte en el comienzo de esta jornada? Porque Caleta Olivia está un poquito más agradable. 2 grados la temperatura actual, humedad del 89% y viento soplando desde el sudeste, en este caso a 27 kilómetros por hora. Una mañana con lluvia y también probabilidad de nieve para esta jornada, incluso hasta horas de la tarde-noche persistirá esa probabilidad, así que también allí en el noreste de Santa Cruz una jornada típicamente invernal. Andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. Y le decía, Río Gallegos es la ciudad más fría de esta mañana, por lejos. De hecho, Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, tiene una temperatura actual de 1 grado 2 sobre cero y una sensación térmica de 3 grados 8 bajo cero. El cielo allí se presenta despejado a esta hora. La humedad es del 66% y el viento sopla del oeste a 21 kilómetros por hora. Este jueves tiene una máxima de 0 grados que ya ha superado Ushuaia, cielo mayormente nublado, sin vientos significativos y también sin precipitaciones a la vista. Detrás la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. En nuestras Islas Malvinas, en Puerto Argentino, precisamente la temperatura actual es de 0 grados. La sensación térmica de 5 grados 3 bajo cero y el cielo se presenta cubierto a esta hora. La humedad es del 99% y el viento sopla desde del oeste a 21 kilómetros por hora. Esta jornada de jueves tiene una máxima pronosticada para nuestras Malvinas Argentinas de 3 grados. Una probabilidad de lluvias y nevadas baja, pero presente para horas de la mañana. Luego, hacia la tarde y noche, la jornada continuará con cielo mayormente nublado. Y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, Hay que decir que tanto Río Gallegos como el Calafate se presenta más frío a esta hora que la propia base Marambio, la Antártida Argentina. 8 grados 5 bajo cero la temperatura allí. Te dije 8 grados 8 en el Calafate bajo cero obviamente, y 14 grados 6 bajo cero en Río Gallegos. La sensación térmica allí en base Marambio es de 21 grados bajo cero. El cielo se presenta parcialmente nublado y la humedad es del 32%, con viento soplando desde el sur a 67 kilómetros por hora. Hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. Hoy es 23 de julio, un día como hoy en 1919 nacía Héctor Germán Westergel,
en la ciudad de Buenos Aires. Escritor y guionista, autor de El Eternauta, considerada su obra maestra, que fue traída a la actualidad por el trabajo de Netflix y Ricardo Darín y la producción argentina que devolvió a la vida y a la actualidad una obra maestra de la gráfica argentina en este caso. Fue secuestrado y asesinado en 1988 por agentes de la última dictadura cívico-militar. También en 1935 fallecía asesinado el senador santafesino Enzo Bordavere, atacado por un sicario durante una sesión en el Senado que trataría presuntos sobornos para la exportación de carne al Reino Unido bajo el pacto Roca-Runciman, como denunció su compañero de bancada Lisandro de la Torre, que era el blanco final del asesinato. La intención era matar a Lisandro de la Torre y un día como hoy, en 1935, terminaban asesinando al senador santafesino Enzo Bordavere. También un día como hoy, en 1952, los remeros argentinos Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo ganaban la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952, allí en Finlandia, en la especialidad doble par de remos sin timonel, quedando la historia grande del deporte argentino y sobre todo el deporte amateur argentino. Nació Pedro Aznar un día como hoy en Buenos Aires, músico, compositor y cantante, ganador de 2 premios Konex, más de 30 discos grabó a lo largo de su carrera, formó parte de Serú Girán y del Pat Metheny Group, que justamente lo consagró también a nivel internacional. En 2012 fue declarado personalidad destacada de la cultura en la ciudad de Buenos Aires. En 1966 la selección argentina eliminaba del mundial de ese año la selección inglesa eliminaba a Argentina después de ganarle 1-0 en Wembley, donde recordarán el capítulo donde Antonio Waldo Ratín fue expulsado por increpar al árbitro. Se sentó en la alfombra roja de la reina Isabel II y estrujó el banderín inglés mientras le gritaban animales a los argentinos, en un mundial totalmente amañado. Justamente citando las teorías de la actualidad, ese se comprueba que fue amañado. En 1967 debutaba en primera división en Vélez Sarsfield Carlos Bianchi, ante Boca, valga la paradoja. Se convirtió en el máximo artillero de Vélez y uno de los más anotadores del fútbol argentino. 324 partidos jugó y marcó 206 goles. Nació también Daniel Radcliffe en Fulham, Inglaterra, en 1989, el joven conocido por protagonizar a Harry Potter. También en 2012 fallecía a los 87 años el médico, cantante de tangos Alberto Castillo, que también se transformó en actor. Más de 12 películas protagonizó, entre ellas El tango vuelve a París y Adiós Pampa Mía. En 2011 fallecía un 23 de julio como hoy Amy Winehouse en Londres, Inglaterra, a los 27 años. La cantante popular de soul y R&B atravesó una tortuosa relación con quien fuera su pareja, que la derivó en el alcohol y las drogas, que terminó con su vida a sus jóvenes 27 años. Y es en Argentina el Día del Payador también, en homenaje a una famosa payada argentina de 1884 que se desarrolló en la ciudad de Paysandú, Uruguay, y que tuvo como contrincantes, por llamarlo de alguna manera, al uruguayo Juan Nava y a Gabino Ezeiza por Argentina. Además, esta fecha se celebra en el sur de Brasil, parte de Paraguay, Uruguay, incluso Chile, por lo cual, bueno, este arte que hoy también de alguna manera podríamos asemejar a las batallas de rap, se mantiene vivo, sobre todo en las fiestas populares y tradicionalistas de nuestro país. El que se la sepa que cante. El hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde el mismo el viejo
vive sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la vas para allá. Sí, tropieza tantas veces en una misma pierna. Frutas me llega, pasa sin madurar. Si tiene tiro, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Sí, tiene alma de guitarra, empolvada de estrellas, y es una falta en vivo a su corazón. ¡Vamos, che! Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre y llora y mira, será la fantasía que Dios creó. De niño y de crispín, es monte denso, copla, vida y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arena. La lucha con el hombre quiere ser tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueño de amor. Es un viejo de güero, garroteando de chango, con sombrero triste y de carnaval. Sí, solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre y llora y mira, será la fantasía que Dios creó. Y hay que hablar de, en principio, el exitoso plan económico, el programa económico que marcha de acuerdo al plan según el gobierno nacional, y que en la jornada de ayer, en la tarde-noche de miércoles, tomó por sorpresa a decenas de familias cuyo sustento se desarrolla en la sucursal del supermercado Carrefour del centro de nuestra ciudad. Allí en la histórica Casa Tía, luego de venir al Supermercado Norte y hace ya varios años transformado en Carrefour, cerró sus puertas y dejó a decenas de trabajadores sin laburo, así, sin aviso, sin preaviso, sin consideración por lo que estas familias pudieran llegar a sufrir, y a todas las consecuencias que vienen de la falta de trabajo, en un contexto donde el trabajo claramente no sobra. Los gerentes de la firma se hicieron presentes, gerentes que no trabajan, que no desarrollan tareas en nuestra ciudad, es decir, una persona que probablemente los trabajadores no conocieran, les dio la noticia ayer de que se quedarían sin trabajo, y todo esto tiene que ver con la caída paulatina y permanente de venta que existe justamente en esa sucursal, como en tantísimos otros comercios. Tengo también un amigo que tiene una tienda de ropa que está cerrando, está liquidando porque ya no vende directamente. Pero en este caso el cierre de este supermercado, no un supermercado de barrio, no un mercadito cualquiera, una sucursal de Carrefour, cierra en Río Gallegos, y con ello hay al menos 30 familias, 30 trabajadores
que se quedan sin su fuente laboral. Ayer por la tarde, inmediatamente conocida esta información, desde la redacción del diario Nuevo Día se contactaron con el Sindicato de Empleados de Comercio, particularmente con su secretario general, Claudio Silva, que hoy va a estar dialogando con los chicos de Arriba al Día en un rato nada más. Silva explicó que la medida responde a una combinación de factores económicos que hicieron inviable, según señalaron desde la empresa, la continuidad de este local. El dirigente sostuvo que el sindicato ya tuvo reuniones con los representantes de la empresa para conocer los motivos del cierre y buscar alternativas para reducir el impacto de estos despidos. El negocio no está siendo rentable, creo que también hay un tema de alquileres y renegociar ese monto, pero parece que no dieron las condiciones que planteaban, señaló en diálogo con la redacción de Nuevo Día. Y según indicó, esta no es una decisión que responda a un solo motivo, sino a una serie de factores. Se juntaron una serie de cosas que estaban pasando y concretamente este Carrefour del Centro, que es otro formato, que es Carrefour Market en este caso, determinaron cerrarlo. Y hay que decir que no es la misma situación que lo que sucede en el mismo local de la autovía o de la misma firma, pero que se ubica sobre la autovía. Y según detalló Silva, esta es una situación que viene dándose también en otras sucursales del país. ¿Qué pasará con los 30 trabajadores? La empresa le informó al Sindicato de Empleados de Comercio que no cuenta con la capacidad para absorber a estos 30 empleados en la otra sucursal. Y hay negociaciones abiertas, según indicó, para ver de salvar la mayor cantidad de estos puestos posibles. Ahora también quedan incertidumbres y preguntas respecto de la liquidación final de estos trabajadores y las condiciones en las que se da su despido, porque según pudimos saber, quisieron, digamos, informar así de palabra y hacer una especie de acta en la que se explicara o en la que quedara sentado qué es lo que sucedió. Además, de la empresa emitieron un comunicado en el cual, digamos, argumenta un poco la situación actual de la firma. La empresa señaló que la decisión responde a los resultados comerciales desfavorables del local que se mantuvieron de manera sostenida, indicando que analiza alternativas para el resto del equipo y recordando que continuará atendiendo en el local de Paso de los Arrieros. La cadena francesa de hipermercados avanza con su plan de ajuste y acaba de anunciar el cierre de esta sucursal de Río Gallegos, que es la quinta sucursal tras la aprobación de un proceso preventivo de crisis que rubricó con el titular del gremio, Armando Cavalieri, que es el titular de la Federación de Trabajadores Mercantiles, y el ministro de Trabajo de Nación. En los últimos 10 días había bajado la persiana también los mercados de Resistencia, Tucumán, y ahora se anunció también uno en el barrio de Congreso y de Villa del Parque, además de uno en el centro de Quilmes. Más de 130 trabajadores son en total, en realidad en los tres últimos, en el de Congreso, Villa del Parque y el de Quilmes, sumen los 30 de nuestra ciudad. No son despidos, había señalado la empresa mediante su vocero, son acuerdos individuales. Los trabajadores tienen la opción de ser relocalizados, explicaron justamente en un comunicado, pero no dicen con exactitud la cantidad de trabajadores que podrían ser reubicados. Ante la consulta de por qué cierran, señaló que hubo cambios en el consumo y que la empresa no supo adaptarse, sumado a que muchos de esos locales son alquilados. Los 5 locales suman un total de casi 200 trabajadores que se quedan sin laburo. Y si bien en algunos casos hay promesa de relocalización, el resto recibió una oferta del 150% de indemnización. Según señaló Carrefour Argentina, el cierre local de nuestra ciudad
responde a una medida puntual vinculada exclusivamente con la situación particular de esa tienda que registraba resultados comerciales desfavorables sostenidos en el tiempo. Por eso vuelvo a el punto inicial de toda esta crisis, que va más allá de Carrefour y que tiene que ver con un programa y una política económica que lleva a la baja en el consumo, porque todos han perdido poder adquisitivo, todos y todas, si quieren, han perdido poder adquisitivo, salvo los senadores y los diputados de la nación, claramente, ¿no? Pero es parte de un programa, si se quiere, que se vende exitoso, pero que solamente para unos pocos lo es, porque para el que se levanta y trata de llevar el plato de comida a su mesa después de 8, 10, 12 horas, 14 horas, cada vez le cuesta más. Y ahí es donde la mentira, la falacia, como quieran decirle, la pantomima de este gobierno mentiroso, ajustador y cruel, se devela y repercute no solo en el bolsillo, sino en el centro de una decena de familias o varias decenas de familias que hoy se encontrarán quizá con una indemnización que les dé un margen de algunos meses, pero que no es de ninguna manera la salvación. Se cae la mentira de la compra por internet al supermercado. Señor, señora, vamos, como tradicionalmente lo hizo nuestra abuela, nuestra vieja, y lo hacemos nosotros, con la bolsita bajo el brazo y a buscar ofertas. No alcanza la guita y no demos lugar a esas explicaciones que dan vueltas, que utilizan palabras, conceptos. Cuando la guita no alcanza, no hay chamullo que sea suficiente. No hay mentira que pueda ocultar la crisis en la que estamos viviendo y en la que nos profundizaron el mal vivir estos tipos de La Libertad Avanza. Recuerde esto cada día, pero sobre todo particularmente de cara al año que viene. Hay 30 familias de nuestra ciudad que se quedaron sin laburo y se suman a cientos, miles de riovalleguenses que día a día en Facebook publican: te cambio una changa por pañales, te cambio una changa por un kilo de cebolla y unos fideos, necesito darle de comer a mis pibes que no pueden pagar las boletas. Entonces toda esta mentira de algún día llegará el buen vivir, vamos a ser Irlanda en 58 años, no podemos ser Argentina, no podemos ser Santa Cruz hoy en 2027 y vamos a ser Irlanda, Alemania, no vaya a saber qué otro modelo dentro de décadas. Es una mentira. El programa económico y el porvenir de La Libertad Avanza es una mentira y hoy lo padecen más de 30 familias en nuestra ciudad. Serán contigo, me olvidarás, junto a las pasiones lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Un abrazo grande para Daniel, para Jorge, perdón, que se reporta por allí, me comparte varias imágenes. Un saludo para Mariana, que me dice: trabajando desde temprano, si no es por necesidad, quédense en casa. Buen jueves, nos dice nuestra querida Mariana Ollarzo, que ya está laburando, y abono a lo que dice porque está horrible
esta jornada de jueves. Y vamos a seguir profundizando en los títulos que a esta hora de la mañana te propone el diario Nuevo Día. Que solo me voy quedando en mi viejo lunar, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza y en la soledad, cuando silba el guairamullo por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile chacarera del flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Saludo para Oscar, que nos escribe y dice: me parece muy bien que queden claro que Milei y el gobierno de la Libertad Avanza está destruyendo todo lo que queda de este país. Y es tal cual lo dice Oscar como lo pienso. Están destruyendo el trabajo. De esta manera, claramente, ahora voy a seguir con los títulos, pero esto me parece importante y no quiero dejarlo pasar por alto. Ya me dio calor. De esta manera no solamente se destruye una fuente laboral que muy probablemente sea recuperable, porque no hay kiosco, no hay mercadito, no hay tienda, no se vende nada hoy, señoras y señores. ¿Y quién va a absorber esas 30 fuentes laborales? ¿Qué van a hacer estas 30 personas con el histórico mito de los retiros voluntarios que se transformaban en cancha de pádel o parripollo en los 90? No existe esto, muchachos, no existe una posibilidad de reconversión, aunque sea una indemnización millonaria. Se le dan 100 millones de pesos a cada uno de estos trabajadores, que no va a ser así, no alcanza para nada. Y si vos te pones un kiosco, pongámosle, ¿quién te va a comprar si es la misma gente la que no está yendo a comprar ni siquiera al súper? Si los kioscos se abastecen de los hipermercados y mayoristas que tampoco están vendiendo nada. Pero además, todas estas repercusiones generan problemas para los adentro de la familia. Porque claramente ahora hay una de las dos, pongámosle que haya una pareja con hijos. Uno de los dos ya no tiene trabajo. Va a tener que tirar un poco con la indemnización y obviamente salir a buscar algo más. Y si no consigue, esto empieza a ser ruido para los adentro de la casa, de la familia. Todo esto está hecho adrede para seguir debilitándonos. No solamente acá en Santa Cruz, en la Argentina. Todos estos discursos que pretenden que nos odiemos a nosotros mismos son parte del mismo plan de este gobierno de mierda, que así lo voy a decir, este gobierno de mierda que no exceptúa a todos los gobiernos de mierda que pasaron anteriormente, pero este particularmente es el peor de todos, porque además nos agarra en una situación de una Argentina tan complicada que es incluso terminal, podría decir. Y después tenemos a los maracanaces estos de Violeta que vienen acá a hacer un foro ¿de qué? Un foro de qué si acaban de despedir, 2 semanas después acaba de cerrar un supermercado que tiene sucursales en todo el mundo y que no registra pérdida en ningún lugar del mundo. Y acá en Argentina le habilitaron un proceso preventivo de crisis porque no se vende un carajo, porque la gente no tiene ni para comprar para comer, muchachos y muchachas. Dejémonos de comer el verso de estos tipos que ahora tenemos al diputado nacional que tiene el agujero del mate. No terminó la escuela en tiempo y forma y vas a ver cómo solucionar los problemas de una provincia que los tiene ya hace décadas. Dejémonos de comernos la curva y el discurso de redes sociales y de darle like a 2 pelotudeces que se publican en Facebook, etcétera. Porque la realidad golpea la puerta y a esa no se le puede esquivar, muchachos.
No se le puede esquivar más. Necesitamos que las autoridades políticas de este país, de esta provincia, se pongan en serio a defender a la gente y dejen de pelotudear y pelearse entre sí por cuestiones que son nimiedades al lado de los problemas que tenemos ahora y a futuro en esta Santa Cruz. Cuando tengamos invadido el territorio por jeques y por vaya a saber quién y nos digan, muchachos, no hay más agua para ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a acordar de si tenía razón uno o el otro? ¿O nos vamos a acordar que se arremangaron y se pusieron a defendernos de verdad? Déjense de joder las autoridades políticas, pónganse a hacer, a laburar en serio, a hacer políticas de verdad, que nos den una previsibilidad a futuro, porque si no, ¿saben qué? Esta ciudad de 130.000 habitantes, vamos a empezar a irnos de a uno, y ahí van a venir los muchachos y van a decir, acá no hay nadie, esto es la tierra prometida, vengan, que acá no hay nadie, acá no pasa nada, acá está toda la gente apichonada y nadie se defiende entre sí. Hoy va a ser un día importante esta mañana. Vamos a escuchar al secretario del Sindicato de Empleados de Comercio y quiero ver qué tiene para decir Claudio Silva. Porque esta no es una situación leve. No es una situación que, bueno, los chicos ya vamos a ver que no hay salida ante esta situación, sino es por arriba. Y vamos a escuchar también a un trabajador de Carrefour que fue mi profesor. Ni siquiera puede trabajar de docente porque no le da la economía. Prefirió ser supermercadista o trabajar en un supermercado, no sé, como el trabajador mercantil. Y es uno de los despedidos. Y vamos a escuchar qué tiene para decir también. Pero hay que indignarse, hay que movilizarse. Tiene que doler un poco que al resto le esté yendo como el culo. ¿A vos no te está yendo como el culo? Bueno, por carácter transitivo, si a todo el resto le está yendo como el culo, en algún momento a vos te va a tocar. Porque como la gripe. Si estamos todos, no, a mí no me pasa nada, no me engripé. Y bueno, si están todos engripados en el mismo lugar en el que vos estás, en algún momento te va a tocar, hermano. Entonces hay que despertarse un poquito, ya está con el mundial, yo fui parte de esa fiebre, me encanta, todo lo que quieran, pero hay que empezar a discutir en serio las cosas, y a discutir, a debatir, a intercambiar, no a pelearnos, no a decir, no, vos sos un hijo de puta, no, vos sos un pelotudo, no, hay que sentarse en una mesa y discutir, qué está bien, qué está mal, qué queremos, qué no queremos, porque si no, las discusiones las dan otros, incluso con muchísima menos capacidad humana e intelectual, y sencillamente, y disculpen que utilice este término, cuando eso sucede, te la terminan poniendo, hermano. Por lo cual hoy no es un día liviano, no es un día más, y hay que solidarizarse con estas personas que se quedaron sin laburo, que ojalá haya gestiones que le salven la posibilidad a algunos de todos, pero la decisión ya está tomada y la decisión viene a colación de un gobierno nacional que dice está todo bien y se está prendiendo fuego. La ministra de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Belén Níger, habló de la eventual toma de deuda que pretende efectuar el gobierno provincial en pesos en este caso, que es la potestad que sí tiene con
confería el Ejecutivo mediante la aprobación del presupuesto del año pasado. Y confirmó que la provincia ya empezó gestiones para emitir deuda en pesos autorizada por la legislatura. Ya lo estamos gestionando, dijo el Níger. Esa herramienta ya fue autorizada por la legislatura y el Ministerio de Economía está trabajando para conseguir el mejor financiamiento posible dentro de las condiciones del mercado. Y esto tiene que ver con la negativa a un endeudamiento en dólares que ya fue tratado. Explicó que el Ejecutivo decidió avanzar primero con esta herramienta que ya tiene aprobada, la autorización aprobada, valga la redundancia, por la Cámara de Diputados en el presupuesto para este año, permite al gobierno provincial a salir a buscar financiamiento en el mercado financiero argentino mediante instrumentos emitidos en moneda nacional. Explicó que el objetivo es obtener recursos que permitan afrontar inversiones sin comprometer el funcionamiento cotidiano del Estado. Eso ya está en marcha porque es una autorización vigente. Ahora el Ministerio de Economía trabaja para conseguir las mejores condiciones posibles, dijo el Níger. Además diferenció esta toma de deuda con el proyecto de financiamiento estratégico, como lo catalogó el gobierno, que es una iniciativa que todavía continúa siendo debatida en la legislatura, dijo. Sostuvo que ambas herramientas no persiguen el mismo objetivo exactamente. Mientras que la deuda en pesos representa un mecanismo financiero autorizado para obtener recursos, el proyecto de financiamiento estratégico apunta a generar inversiones que permitan transformar la matriz económica provincial. Para nosotros no es solamente una ley de financiamiento, es una política pública, dijo. Mucha gente dice que tomar financiamiento es hipotecar el futuro. Yo me pregunto, ¿cómo está hoy el futuro de nuestros hijos si no generamos inversiones ni desarrollo? Además habló de la articulación con las cajas provinciales y los municipios para afrontar justamente la situación financiera que impacta en el Tesoro y en la prestación de servicios de la Caja de Servicios Sociales y también de Previsión. Los medicamentos se pagan todos los días, las prestaciones médicas también, y con esos aportes que no llegan, el Tesoro Provincial termina financiando el sistema. Son recursos que podrían invertirse en infraestructura, hospitales o escuelas y que hoy deben utilizarse en cubrir obligaciones que corresponden a otros organismos, dijo María Belén Níger, la ministra de Gobierno. No te vives celosa de mi amada flor en la vida. Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla, me lleva Chaui cantando para que se muera de envidia. Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra. Saludos a la Pela Andreón, que me avisó que se escuchaba un poquito saturado por YouTube. Le pido 1000 disculpas, se perdieron toda mi diatriba, lo siento. Fue de arriba, no fue armada, por lo cual no puedo repetirla. Aunque sí, los conceptos los tengo, lo vamos a seguir hablando esto durante los próximos días, pero verdaderamente es una situación crítica en la que nos encontramos y es dolorosa sobre todo, por saber que gente que conozcas o no conozcas, quedarse sin laburo es lo peor que puede suceder, y más en este contexto. Cuando se aflorara el trabajo, que vos decís, no, voy de acá para allá, salto de un lado a otro, total oportunidades sobran y voy probando hasta que encuentre el que me guste, todo bien. Pero la realidad no es así hace ya muchos años en Santa Cruz. Así que estas decenas de familias que se han quedado sin laburo en Río Gallegos y puntualmente en el ámbito del supermercado Carrefour, duele y duele mucho porque, bueno, serán fuentes laborales que claramente no hay una certeza concreta de qué manera y cuándo puedan reincorporarse al mercado laboral y si lo hace en las mismas condiciones. Y esto profundiza una situación de la que ya se viene hablando, ¿no? La caída en el ámbito petrolero de equipos que ha producido miles de despidos,
En el ámbito comercial, sin duda, ya viene sucediendo hace mucho tiempo y en el centro de nuestra ciudad lo podemos divisar. Como también así en otros ámbitos del mundo laboral, donde el empleo creció. Y sí, está lleno de pedidos ya y de Uber y etcétera. ¿Ese es el trabajo que queremos? Claramente no. Escuchamos un poquito de Soledad. Esto es Cuando me abandone mi alma. Y enseguida continuamos con Buenos Días Malvinas. Quizás añoran mi muerte, cosas sencillas en mi casa. Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia. Me siento cuando me acuden los olores de la infancia. La noble cara del campo, tomatearon de ha llovido. Oír en el patio anciano el coyuyal de changuitos y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inauguras mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago y luego tápame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Gracias, Cuti, por esto, Gracias a todos. Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus labios, tu boca enjambrada de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. Ya quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. La muerte vive celosa de mi amada flor en la vida. Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla. Me llama Chaui cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago y luego tápame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Chicos, estoy escuchando la noticia de lo de Carrefour. Esto me hace acordar más que nada en los años 80, 90, donde había despido y la gente con la indemnización vivía un par de meses, se ponía un kiosquito, se ponía un almacén, pero hoy no tienen esas posibilidades, porque hoy ni siquiera, o sea, están viendo si le van a pagar la indemnización o cómo se la van a pagar. En esos años te pagaban el 100% de la indemnización toda junta. Ahora ya no. O sea, ¿por qué? Porque a través de los años los trabajadores hemos ido perdiendo derechos, conquistas, gracias a los políticos. Hoy un senador se aumentaron a 15 millones de pesos. ¿Por qué no viven ellos con un sueldo de 2 millones? Si supuestamente nosotros podemos vivir con un sueldo de 2 millones, cosa que son contados los que ganan eso, ¿por qué ellos no pueden vivir con esa plata? Es todo muy mentiroso, todo muy... tengo una rabia, una bronca. Bueno, nada más. Hoy en día los trabajadores que echan no tienen posibilidad de hacer nada, ni de poner un kiosquito por la crisis que hay, porque la gente no tiene plata. Aparte hay otra cosa, no hay trabajo, no van a conseguir trabajo enseguida. Entonces están condenando a la gente al hambre directamente. Perdí el pudor, perdí 1000 noches frente al mar. Perdí alegría y a la vez perdí inocencia. Refugiándome en los libros me sirvió para entender que a mucha gente no le importa la miseria, que solamente les interesa el poder. Perdí la fe en la democracia cuando ya no me dio gracia ver que manejan los hilos de la nación.
los que tienen $1 como corazón. Ese era Daniel, que oyente de la radio, fiel, que me contaba también que es gasista matriculado y que la gente ni siquiera puede pagar la limpieza de un calefactor y que esto va a devenir en accidentes, obviamente, o en enfermedades, por lo menos, ¿no? Sabemos que cuando está combustionando mal, en muchos casos, al menos la congestión se siente cuando un calefactor está combustionando mal. Pero bueno, puede venir en cosas mucho peores incluso. Gracias por tu aporte, Daniel, y a todas las personas que opinan justamente o que aportan también su punto de vista, sus sensaciones respecto a esta noticia que realmente es muy triste en nuestra ciudad y que se suma allá una sangría silenciosa de 2, 3 laburantes que se quedan sin trabajo en un punto de la ciudad porque cierra un comercio, 2 o 3 más que en otro lado también, y así uno va viendo a la situación de los trabajadores de Autofarma, que mis respetos y mis honores para esas personas que en muchos casos siguen cumpliendo con sus horarios laborales ante no saber qué hacer, pero que no perciben sus haberes de manera regular y normal desde el año pasado por lo menos, y que ahora todavía le deben cuotas de sueldos anteriores, ni hablar en el aguinaldo, todo por una cuestión empresarial con la obra social estatal Fueguina, de la cual no tiene nada que ver los trabajadores, pero terminan pagando justamente el pato de esa boda, y también son decenas de trabajadores que se encuentran en una situación crítica, algunos de ellos amigos de esta casa incluso. Y no porque sean amigos o no de esta casa, sino porque en líneas generales ya venimos viendo cómo son las situaciones y cómo se ha complejizado el vivir dignamente, y a eso le sumamos ahora también decenas de familias que ayer se encontraron con la peor de las noticias. Su dirección. Esto es Buenos Días Malvinas, podés escribirme al 2966-516051, es el celular de la radio, en una mañana que justamente atraviesa con preocupación, incluso con un poco de tristeza, les reconozco estas situaciones. Y hay un título que claramente tiene que ver con esta situación, o que es parte de esta cadena, ¿no? De situaciones y de consecuencias de una política que se promete venturosa, pero que claramente es perjudicial. El consumo masivo cayó por 6º mes consecutivo y acumula una baja de casi el 3% en el primer semestre de este año. Las ventas registraron en junio una retracción interanual del 2,7%, según el relevamiento de la consultora Sentia. Los supermercados de cadena fueron uno de los canales más afectados, mientras que el comercio electrónico mostró crecimiento. Hay que decir que uno se compra unas cubiertas, un microondas quizá, en una freidora de aire que están muy de moda. Arroz, fideo, carne, verdura, papel higiénico. Nadie compra, o muy pocas personas compran por Mercado Libre, pienso yo, este tipo de insumos. Por lo general uno va al súper porque ahí está la oferta, la que no te aparece en internet o qué sé yo, y ahí vos podés hacer la diferencia. Entonces no son comparables o equiparables el crecimiento de un ámbito como el de comercio electrónico con la caída del consumo masivo. Según la consultora Sentia, las ventas en este primer semestre del año retrocedieron casi un 3%. Bebidas sin alcohol bajó un 9,1%. Productos perecederos retrocedieron un 9%. Artículos de higiene y cosmética un 5%. También cayó un 3,8% la caída o el consumo en hipermercados y mayoristas.
En autoservicios independientes o kiosco de barrio, la retracción es de un 3,2% según esta consultora. Y en farmacias la caída es de casi un 0,5%. Por lo cual ahí tenemos también un dato que nos aporta para poder comprender este contexto más global, si se quiere, o más integral, ¿no? De esta situación que deviene justamente en despidos en nuestra ciudad. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta y si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de practicar. Efímero para mí lo que para otro un sueño. Tener de hermanos a mis amigos, tener de amigos a mis hermanos, saber que el pasado nunca es en vano y que nunca me faltó un ombligo. A verme que vivir al norte y toparme con el cielo, encontrarle. Las asociaciones TEA Santa Cruz y ADI San Julián repudiaron los dichos del diputado nacional Jairo Guzmán sobre el autismo, dichos que citó ayer, o citaron mis compañeros de Arriba al Día, en una entrevista que con el querido Luciano Padín desarrolló en Libre TV el diputado nacional, y donde, como no le convidaban un mate, dijo: pensé que eran autistas los muchachos. Una más de las desafortunadas frases que expresó este hombre. Y allí las organizaciones señalaron que resulta lamentable y repudiable que, pese al trabajo que se lleva adelante a nivel provincial, nacional e internacional en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, continúen existiendo expresiones públicas que consideren despectivas o que traten de ser despectivas hacia el autismo. Remarcaron que rechazan el uso de términos como autismo o autista en contextos de burla, discriminación o cualquier situación que pueda desvalorizar al ser humano. El diagnóstico no define a la persona, afirmaron, y destacaron que el proceso que atraviesan las familias hasta llegar al diagnóstico puede ser sinuoso y doloroso, por lo que consideraron que nunca debe ser tomado a la ligera. Como comunidad de padres, familias y personas autistas, llamamos a continuar promoviendo la concientización y formación con perspectiva de discapacidad y derechos. Asimismo, hicieron hincapié en la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos y representan a la sociedad al sostener que estas cuestiones requieren mayor conocimiento y sensibilidad. No extraña, de alguna manera, que la misma línea del presidente que se peleaba con Ian Moche, un niño que tiene justamente esta condición, y lo acusaba de muchísimas barbaridades, al igual que Lilia Lemoine. No extraña que se hable en estos términos, pero como bien están haciendo TEA Santa Cruz y ADI San Julián, no hay que dejárselas pasar. Luz de marfil súper delgado, te partirás cuando todo haya acabado. Hoy sostenés
14 grados 2 bajo cero la temperatura actual en Río Gallegos. No puedo dejar de pensar en vecinos, cientos de vecinos y familias. Y de esta manera también quiero mandarle un saludo grande a Vero Condorí, amiga de esta radio, y a todo el equipo de trabajo del espacio Manitos Verdes que desarrollan todavía una campaña de abrigo, una campaña solidaria de abrigo para ayudar a los que lo necesitan allí en su barrio, en el Madres a la Lucha y alrededores, porque atienden a gente del Marina, del Juan Pablo II, del barrio Belgrano incluso, y allí no se discrimina a nadie, se recibe a todos los que puedan o para los que alcance. Es una organización que no tiene ayuda casi de ningún estamento estatal y que pide la colaboración de frazadas, mantas camperas, medias, polainas, bufanda, cuellito, gorrito, botas, lo que sea que tengas para poder ayudar a sobrellevar este invierno. Te comunicas con Manitos Verdes o podés traerlo si vivís en el centro y no tenés cómo ir hasta allá, a Fañano 123 y nosotros lo vamos a acercar. De hecho ya tenemos varias donaciones que tenemos que acercarle a Verónica y si no es con ella, con cualquiera de los otros espacios que de manera solidaria y comunitaria trabajan en nuestra ciudad. Piensen en Merendero Mano de Ayuda de Ceci Romero, en el Hogar de Cristo, allí en Mendoza y Almirante Brown, que también está desarrollando una campaña de invierno y que siempre tiene una mano tendida hacia las personas que atraviesan una situación vulnerable. 14 grados 2 bajo cero, señoras y señores. Quizá uno no se da cuenta a veces en el día a día que tiene la posibilidad de tener un calefactor, una ducha caliente, que en este contexto incluso tener agua también es una fortuna, una bendición. Pero pensemos un poco en toda esa gente que no ha podido dormir del frío, por ejemplo, durante esta noche, y que encima se tiene que levantar y salir a laburar igual y afrontar la jornada porque así lo dicta la vida básicamente, pero a quien podemos ayudar con un pequeño gesto, una campera, algo que tengamos fondeado ahí que no usemos y que le dé uso y valor, sobre todo en estos días de una situación en términos climáticos verdaderamente crítica en nuestra provincia de Santa Cruz. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día, en el 100.9, comenzando una jornada más junto a vos. En este caso una jornada que no me tiene como pum para arriba, claramente, pero no amerita que sea así, no sé, no nos vamos a preocupar por eso. El saludo para la redacción y redes del diario Nuevo Día, que ya están activos desde tempranito trabajando y que obviamente le brindan excelencia a nuestro medio en cada jornada. Vamos a empezar a repasar algunos títulos nacionales de esta jornada
para contextualizar también en qué anda la República Argentina. Después de llover, bañaron las aves su cansancio de ayer. Sociedad de caras robadas te desprende la piel. Siembra poesías de sueños de ayer que trasciende al ser. Viejo cristal atrasando mi viaje, no decide el fin. No es redición, es redención. Ponte de pie, hombre ilusión. Siguen las lluvias de no ancestral, pero el tiempo es hoy. Trenes de mimbre, del sueño del rock, de esa ingenuidad. Todo está vivo a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen de vos, justo en mi corazón. No es redición, es redención. Ponte de pie, hombre ilusión. Después de tanto andar, caí en mí un universo esperándome. No hay fantasmas ni desesperación. Ahora sé que estás ahí. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol. No ancestral, pero el tiempo es hoy. Trenes de mimbre, del sueño del rock, de esa ingenuidad. Todo está vivo a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen de vos,
Esto es Buenos Días Malvinas, en el comienzo de tu jornada son las 9 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina y como te dije, la temperatura actual es de 14 grados 2 bajo cero, la sensación térmica de 20 grados bajo cero a esta hora en Río Gallegos con una humedad del 91% y viento que sopla desde el sudoeste a 10 kilómetros por hora, en una jornada muy fría donde te recomendamos en principio abrigarte antes de salir, calentar el auto tempranito con un rato de anticipación y no salir apurado básicamente porque bueno, las calles continúan cubiertas de nieve y también un poquito de hielo por la escarcha de la noche de ayer. Noticias nacionales, en principio ayer hay que dar cuenta del comunicado que emitió la AFA donde desmintió que tanto Chiquitapia como Pablo Tobillino hayan sido citados a declarar por parte de la justicia de Estados Unidos, aclarando que el documento judicial al que hacen referencia a distintas publicaciones está dirigido a un tercero, afirmando que ninguna de las autoridades de la AFA fue convocada a declarar ni sufrió el secuestro de dispositivos electrónicos, como se había asegurado que le habían retenido los celulares antes de embarcar el vuelo hacia Argentina nuevamente. Según explicó la entidad, la notificación, en este caso emitida por el Tribunal de Distrito Sur, del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, fue dirigida a una tercera persona a quien se le solicita comparecer ante el jurado y eventualmente presentar documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA. Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Tobillino hayan sido citados a declarar por la justicia de Estados Unidos, señalaron en el documento. El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto al presidente de la AFA ni de su tesorero, ni ordena su comparecencia. No les impone la obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad, señalaron en el comunicado, sosteniendo desde la AFA que la difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera desinformación y afecta el honor de las personas y la institución respecto de, obviamente, las figuras del presidente de la AFA y su mano derecha y tesorero, Pablo Tobillino. En este mismo sentido, el misterio y los focos están puestos sobre Javier Faroni, porque la investigación en Estados Unidos pone el foco en Tour Pro Enter, que es la productora que justamente conduce o maneja o de la que es dueño este hombre y que es la que maneja los contratos comerciales internacionales de la AFA y justamente sobre ella está puesto el foco. El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida busca contratos comerciales internacionales de esta empresa para que aporten información reservada sobre la estructura financiera utilizada en los acuerdos internacionales de la AFA. El expresidente, el archivo o el expediente donde se procura reconstruir el circuito financiero de ingresos internacionales de la AFA y determinar la actuación en los mismos de Tour Pro Enter, que es una sociedad radicada en Miami, es el foco de la investigación. Allí hay antecedentes del origen de la empresa que fue constituida legalmente en 2021, en agosto de 2021, y 4 meses después
el comité ejecutivo de la AFA la designó como agente comercial para administrar los ingresos internacionales de la entidad. Hay que decir que hay también en esto dos actores que no están en el foco y que uno no tiene por qué saberlo, pero que tienen que ver con el interés y los negocios. Uno que lo ganó y otro que lo perdió. Por un lado, el investigado es Javier Faroni, el titular de esta empresa, que era productor teatral en nuestro país. Y por el otro, Guillermo Tofoni, que era quien tenía este negocio con la AFA, pero que lo perdió por vínculos o desvínculos con la actual conducción de la AFA. De hecho, Tofoni también es impulsor de las sociedades anónimas deportivas, del arribo de las mismas o de esta figura al fútbol argentino, y es algo de lo que está en contra Claudio Chiquitapia. Por lo cual, hay dos partes interesadas. Una de estas está impulsando la investigación, aportando documentación. De hecho, le dijo a la justicia estadounidense: tengo toda esta información de movimientos bancarios en Argentina. Le dijeron: no, por el momento no queremos esa información. Pero hay un conflicto de intereses que ha escalado de tal manera que hoy la justicia estadounidense investiga el movimiento de fondos y de qué manera lo han hecho, y si es que hay lavado de activos, entre otros delitos, en justamente esas operaciones. Diputados tratará en agosto la ley de inocencia fiscal que pretende incorporar dólares de fuera del sistema. Lo hablábamos ayer. Esta propuesta del Ministerio de Economía busca que argentinos y argentinas blanqueen sus dólares, y en este caso el oficialismo buscará avanzar luego del receso invernal en el debate de la reforma de inocencia fiscal, pero deberá tener el aval, el acompañamiento de los bloques dialoguistas. Hablo de la UCR, PRO, Innovación Federal y Provincias Unidas. Y en esas negociaciones ya están el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y algunos libertarios. La Libertad Avanza tiene 95 diputados y necesita 34 más para el quórum de 129 y para la sanción del proyecto, pero para eso obviamente debe negociar. Unión por la Patria, por su parte, quiere discutir cambios en el proyecto, pero solo enfocados a los contribuyentes políticamente expuestos, para prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares se beneficien de este régimen de declaración simplificada. Esas propuestas surgieron cuando se desató obviamente el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, el ex jefe de gabinete, que utilizó la ley de inocencia fiscal para rectificar su declaración jurada. En este caso, Eduardo Valdés, diputado opositor, señaló que la iniciativa establece que los funcionarios de todos los poderes no podrán utilizar el régimen simplificado, y que es la iniciativa que pretende impulsar o incorporar la oposición a esta propuesta de ley, o a este proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional. Eso en términos de noticias nacionales, que hay mucho y que hay que estar atento a lo que suceda, porque también está puesto el foco en el próximo 6 de agosto, cuando se pretende debatir la ley de tierras, o que no es particularmente así, sino la ley de inviolabilidad de propiedad privada, pero que tiene que ver con la exención de límites en la compra de territorio en Argentina a empresarios o empresas extranjeras. ¿Qué más tengo para contarte del ámbito nacional? Hay un argentino, un ingeniero argentino, que lamentablemente fue asesinado en España. Facundo Rico es su nombre, 37 años tenía, y fue hallado muerto de 13 puñaladas en un lujoso piso del barrio de Las Tablas, en Madrid, mientras que el presunto asesino se suicidó. Y es también una de las noticias que conmueve a la opinión pública argentina, porque, es un compatriota que, además, en un contexto de violencia, que no tiene que ver en este caso, preocupaba obviamente a los argentinos por allí, por
España. En este caso, el presunto asesino sería un hombre español de unos 65 años de edad, de nombre Alberto, quien entró a la casa de Rico alrededor de las 10 de la mañana y le asestó 13 puñaladas, con lo que la terminó matando. Ahora se investiga si existía una relación y una intención de matarlo, aunque todavía no hay nada deliberado. Fuentes cercanas aseguran que la esposa de Rico quería separarse del presunto homicida, quien había investigado si había una tercera persona hasta obsesionarse con Rico, que es quien iba con ella al gimnasio. Y el medio español indicó que ambos hombres mantuvieron un enfrentamiento dentro de la vivienda que acabó justamente con el argentino muerto en la cocina de su departamento, mientras que el victimario se terminó quitando la vida tirándose del edificio del piso ya le digo qué piso era porque lo tengo por aquí, donde se terminó arrojando al vacío y terminó también muriendo. Así que es también, obviamente, por el horror del caso, otra de las noticias que conmueve, en este caso, y que es de tirada nacional en esta jornada de jueves, que ha comenzado con muchas noticias fuertes, con mucha conmoción, lamentablemente, ¿no? En el marco del caso por el cual se investiga el femicidio de Agostina Báez en Córdoba, realizaron una nueva pericia en la casa del femicida, Claudio Barrelier. El objetivo es saber si alguna de las personas que estaban en la vivienda al momento del hecho tienen responsabilidad. En este caso, el recorrido visual del domicilio permitirá saber si pudo haber más implicados en el momento del asesinato. Hoy continúan detenidas 4 personas, además de Claudio Barrelier, 3 personas, además de Barrelier, Osvaldo Faceta, Soledad Andreani y Marianela Palmero. Se espera que en el transcurso de la mañana de hoy haya movimientos en la vivienda de la calle Juan de Campillo al 800, en el barrio Cofico, donde habría sido asesinada esta adolescente, y hoy, a 2 meses de este brutal femicidio, continuarán las pericias que podrían determinar, de hecho, nuevas detenciones. Hay que estar atento a lo que suceda en el surtidor, y hablo del combustible porque el petróleo vuelve a dispararse tras la reapertura de las tensiones en el estrecho de Hormuz y se acerca a los $100 por barril en plena escalada
bélica en Medio Oriente. El aumento de las agresiones impacta de lleno en el precio del crudo y esto, como ya lo hemos visto anteriormente, se traslada al surtidor. Por el momento, acá en Río Gallegos, siguen de alrededor de los 1.900 pesos el litro de nafta super. En 1.899 estaba esta mañana, a veces llega a estar 1.897, 1.902, pero en ese rango se mueve y habrá que ver si finalmente este subidón nuevamente que acerca el precio del barril de crudo del Brent, por ejemplo, en Europa, 98,26 dólares. El WTI, que es la referencia para Estados Unidos, 90,20 dólares. Subieron un 4,5% y un 3,8%, casi un 4%. Las dos referencias mayoritarias y que se toman a nivel mundial. Antes del 28 de febrero, que es cuando comenzó todo esto, el barril de Brent cotizaba 73 dólares por barril. Y había logrado retroceder tras haber pasado los 100 dólares en pleno conflicto. Ahora vuelve a acercarse a los 100 dólares. Y además se suma a toda esta tensión que es el bloqueo o el patrullaje de Irán sobre el estrecho de Hormuz, que pretende eliminar a Estados Unidos. Ahora los hutíes de Yemen, que son aliados de Irán, hutíes es una de las etnias que que tiene un grupo de rebeldes que maneja Yemen y que tienen el control de otro de los estrechos muy cercano al de Hormuz, que es el de Bab al-Mandeb, y que va hacia, o se dirige hacia Arabia Saudita en el Mar Rojo, si no me equivoco. También está bloqueado porque allí también han comenzado o se han aplicado con la misma lógica y con obviamente una conducta de apoyo a sus aliados por parte de los hutíes en Yemen. Se ha aplicado el Mar Rojo, sí, exactamente. Se ha aplicado un cerrojo allí también en este estrecho, en el estrecho de Bab al-Mandeb, que conecta el Mar Arábico, el Golfo de Omán, el Golfo Pérsico, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Y toda esa zona hoy está en conflicto, por lo cual el precio del barril de petróleo sube y habrá que estar atento a que esto no se traslade o cuándo se trasladará al surtidor. Son las 9 de la mañana con 20 minutos y a propósito del estrecho de Hormuz, del cual estoy hablando, hay que hablar sobre la continuidad de la hostilidad de allí en el estrecho de Hormuz. Irán asegura que interceptó 3 petroleros, mientras que Estados Unidos insiste en que mantiene el control de la zona. Aseguró que Estados Unidos aseguró que Irán no controla el estrecho de Hormuz y que este permanece abierto para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques de Irán. Además, hay que decir que Estados Unidos atacó por 12ª noche consecutiva instalaciones en Irán. Del Comando Central informaron que atacaron instalaciones marítimas, depósitos de misiles, drones y puestos de vigilancia costera, además de sistemas de defensa aéreo por 12ª noche consecutiva. Según publicó en su cuenta de Twitter, se atacaron objetivos militares, como las que describía recién, pero también parte de la capacidad instalada energética de Irán. Estos ataques debilitan aún más la capacidad de Irán de atacar marineros civiles y buques mercantes sobre el estrecho de Hormuz, destacaron las fuerzas estadounidenses, que dieron cuenta que atacaron decenas de emplazamientos militares iraníes en tierra, al tiempo que reanudaron el bloqueo marítimo contra Irán.
Indicaron que más de 50.000 militares estadounidenses operan en todo Medio Oriente y se mantienen en estado de máxima vigilancia, concentrados con gran capacidad de respuesta y listos para la acción. Walter invade nuestra fiesta. El capitán busca vinas, salda deudas. Sentado en bolas, watchando la tele. Donde se matan hoy, el pinche y los canallas. Por otra parte, en otra de las guerras que continúa dándose, que es Ucrania-Rusia, el canciller Sergei Lavrov y el secretario de Estado Marco Rubio por Estados Unidos abordaron esta situación. El ministro de Defensa ruso ya había advertido que es inaceptable que Estados Unidos y la OTAN sigan armando a Kiev para impulsar su resistencia o sostener su resistencia, por lo cual instan a dejar de reforzar armamentísticamente a ese país para poder concluir de alguna manera con la guerra. Walter invade la tierra, Reagan ufa, Gandhi dominó. Estamos de resacas, surfeando avalanchas. Sabe que la vida es corta. Llenos cinturones, mis queridos, ante el mejor campeón de amor, el superhéroe, que en el casino Argentina se devora a Condoman con su bocado maravilla. Walter invade la tierra, Dandy Border, Dandy dominó. No es perita en dulce, es farándula de clones. Esto es Buenos Días Malvinas en el comienzo de tu jornada, una jornada de jueves que tendrá mucho para repasar. No solamente aquí en Radio Nuevo Día, seguramente también en el móvil de Nuevo Día, al cual nos iremos en breve. Pero ya llega Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo, Héctor Mancilla, Rodrigo Poloni y Brian Álvarez para darle continuidad a la mañana. 14 grados 4 bajo cero es la temperatura actual en Río Gallegos y 18 grados 3 bajo cero la sensación térmica. La humedad a esta hora en nuestra ciudad capital es del 82% y el viento sopla desde el oeste a 6 kilómetros por hora. El día presentará un cielo mayormente nublado durante la mañana y tarde, y en la noche lluvias y nevadas con incremento de la intensidad del viento. Este programa se llama Buenos Días Malvinas y como cada jornada repasamos una efeméride malvinera. Sabemos que la guerra terminó el 14 de junio, perdón, de 1982, pero hay muchas otras fechas que más allá del conflicto en particular tienen que ver con la historización y la reivindicación del reclamo soberano de las Islas Malvinas. Y un 23 de julio de 1823, el gobernador de Buenos Aires decretaba en acto soberano concederle a Jorge Pacheco el derecho de usufructo y explotación sobre la isla Soledad de Malvinas, y esto sigue constituyendo antecedentes de los cuales o a los cuales citamos permanentemente para volver a asumir, a asegurar y a reivindicar el pedido soberano de posesión y de soberanía sobre estas tierras, porque, bueno, cito,
el 23 de julio de 1823, como fecha incluso previa a aquel 1833, 10 años antes, 1833 digo, cuando se formaliza la ocupación británica en las Malvinas. Así que ahí tenemos la efeméride malvinense de este día, que tiene que ver justamente con la concesión de tierras por el entonces gobernador de Buenos Aires, en este caso a Jorge Pacheco. Es una jornada especial y de apretar los dientes, porque la comencé así en mi caso particular. Duele, indigna, molesta el hecho de que decenas de familias de sopetón y sin previo aviso se hayan quedado sin laburo en nuestra ciudad y se sumen a los cientos que ya se encuentran, o miles podría decir, en esta misma situación en nuestra ciudad, que es la que ocupa o tiene una de las mayores tasas de desempleo de la Patagonia, algo de lo que claramente no podemos enorgullecernos, pero además algo que hay que interpelar a las autoridades para exigirles articulación de políticas y respuestas que puedan darle bienestar a las familias de Santa Cruz y en particular en este caso a estas familias, que por una política económica horrible que viene a proponerse como la salvación después de otra política económica horrible que nos llevó al más de 200% de inflación, pero una cosa no quita la otra, La pérdida de poder adquisitivo se traduce en pérdida o caída de consumo, y esa caída de consumo se traduce en pérdida de puestos laborales, en el ámbito comercial sobre todo, y hay cientos, miles de, no solamente pymes, empresas grandes, estamos hablando de Carrefour, Whirlpool, Fate, ¿qué más? Tengo que ponerme a pensar en cientos de empresas grandes. Bueno, Techin, claramente, que justamente se ven complicadas, incluso de muerte en algunos casos, o han tenido justamente o atraviesan una situación, ¿no?, que es tan crítica que los ha llevado incluso a cerrar. Dije, Fate, Asindar, Alba, Whirlpool, Cocot, Dufour, La Suipachense, Toyota, Georgalos, Stellantis, Canales, Electrolux, Free Metal, Carrefour, ahora sumamos, Sancor. Empresas grandes, conoces a todas, Georgalos, Electrolux, la conoces, Alba, Fate, las cubiertas, son algunas, Toyota, algunas de las que están atravesando un momento crítico fruto de la política económica y de este programa que marcha de acuerdo al plan, pero que nos está dejando sin laburo, nos está hambreando y nos está haciendo perder nuestra capacidad de autonomía, incluso personal, ¿no? Porque es la posibilidad del laburo de comenzar a valerse por sí mismo en esta vida, pero según el gobierno, el laburo que vale es pedido ya, Uber, etcétera. Saldremos a la calle y seguiremos contándote algunos títulos, pero acá va a haber un análisis pormenorizado, detallado y que vale la pena escuchar en la continuidad de Radio Nuevo Día con Leandro Dolan y compañía, que ya están con nosotros para seguir en la mañana de Radio Nuevo Día. En este caso, comienza Arriba el Día en la 100.9. Nosotros nos reencontramos mañana viernes para continuar con esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas. Chau.